Amigos de la red, agencia de noticias Nuevo Siglo, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Sería martes 25 de agosto del 2026. Esta tarde en su programa Tradiciones, Usos y Costumbres tenemos un distinguido invitado. Me refiero al ingeniero Ángel Guadalupe Mujía Castro, va a platicar con nosotros de un tema muy interesante, pero antes presento también a los demás miembros del panel. Me refiero al contador Renato Palmón Paquichagoya, ex cronista de la ciudad de Minatitlán y pionero de esta plataforma de comunicación. Contador. Buenas tardes, Guillermo Humberto Gutiérrez Arias, director de AN Nuevo Siglo, que nos da, y con nuestro agradecimiento, nos da espacio en estas transmisiones para hablar de ustedes de algún tema que siempre nos interesa, que es la cultura. Y nos acompaña también el ingeniero Artemio López Cisneros, coordinador de ese programa. Artemio, buenas tardes. Amigos, muy buenas tardes. Hoy tenemos una reseña muy importante en lo que atañe a lo que es la literatura acerca de un tema como es la arqueología, antropología, etcétera, etcétera. Y también vamos a abordar un tema muy interesante, porque para gusto nuestro y de muchos más, el libro jamás va a morir. Y lo decimos por lo que nosotros vimos en la 37ª Feria Internacional del Libro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, celebrado hace 2 semanas y que acaba de terminar este domingo. Correcto. Vamos a entrar en materia. Sí, fíjate que invitado que nos acompañó, que nos acompañamos para hacer esta visita, atraídos precisamente por la oferta de literatura y de otros libros históricos en la Ciudad de México en esta famosa feria. Ángel, ¿qué impresión te dejó? Porque tú eres la segunda vez que vas. es correcto, sí. ¿Qué impresión te dejó esta nueva propuesta del INA? Fíjate que me gustó la manera en que fueron llevando las presentaciones y talleres, porque tenía opción de acuerdo al tipo de expositor, ¿sí? Y también de la gente que asiste. Inclusive vi personas que pues se sorprendían de que no sabían que hubiera una feria. Iban por el museo, iban por todo lo que las piezas que se exhiben en las diversas salas, pero al final entraban a la feria y veían libros que pues va de la mano, es parte de lo que se tenía en las culturas, ¿no?, que tenemos ahí en el museo, ¿no? Aquí la verdad es que la sede fue dentro, eso hay que aclararlo, dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y las colas que habían para entrar, obviamente unos eran para visitar las salas del museo, pero muchísima gente más iba porque estaba entrando a ver la feria en sí del libro. Sí, lo particular de esta feria que cada año invitan a un estado de México y a un país del globo, ¿no? Entonces, coincidentemente, este año fue el estado de Veracruz y Francia, el país extranjero invitado. ¿Sí? El año pasado fue, si no mal recuerdo, Sonora y Costa de Marfil. Entonces, como es internacional, pues ya se maneja, ¿no? La verdad vimos también mucho turista extranjero en ambas partes. ¿Por qué? Porque todo se desarrolla, los stands, abajo de la famosa sombrilla ceiba sagrada hecha por Pedro Ramírez Vázquez, y créanme que todo mundo admirado, además nos llovió tupidito y veías cómo caía el agua, sí. Precioso, ¿no? Es un edificio que ha recibido muchos premios. Es ahí donde nosotros dijimos, bueno, veamos qué trajo nuestro estado, porque sí nos interesaba buscar libros
porque los temas eran muy variados, no estaban incluidos nada más antropología y arqueología, iba más allá de eso. Sí, cada editorial, hablo de la UNAM, el INA, el Politécnico, el Instituto Mora, el Colegio Michoaquense y así. Todas las editoriales pues llevaban todo su acervo actual, ¿no? Todo lo que tenían de nuevo y que han presentado. Mas, sin embargo, también durante los 10 días hubieron presentaciones de libros, ¿sí? Que se tuvieron. Y también eso es el segundo atractivo, ¿no? De que el primero es que encuentras todos en un mismo lugar. Pero el segundo atractivo es que tienen descuento, ¿sí? Tienen un descuento hasta del 50%, ¿sí? Y no nos quedamos al último viernes que hacen una venta nocturna donde sí se van hasta el 70%, ¿sí? 70% de todo lo que van exponiendo. Entonces, se pueden imaginar, porque ¿qué participó? Aquí me llamó la atención Banamex. Sí. Y Banamex presenta unas obras, wow, pasta dura, de super lujo, y ahí está, que ahora me llamó la atención porque es una colección en 12 tomos, sí, sobre Francisco Toledo, en un formato bastante muy hermoso, muy con todas las de la ley de lujo, con descuento. Sí. El puente era, le digo a Ángel, cargarlo. Voy a cargar, porque sí, ya la mochila pesaba. Sí, Fomento Cultural Banamex, pues sabemos que está en el centro histórico. Ahí tenía su stand y estaba muy bien. El Colegio de México. El Colegio de México. O sea, te encontrabas unas cosas, dices, Dios mío, obras de arte, no nada más, repito, eran libros, sino también había escultura, pintura. O sea, había que llevar dinero. Y de Veracruz, que era el estado que iban a distinguir, ¿qué había? Mira, hubo dos. Uno era la Secretaría de Cultura del Estado de Veracruz y la otra era el gobierno del Estado. Gobierno del Estado. Sí. La impresión. No, acuérdate del libro aquel que anduvimos buscando. Era la Universidad Veracruzana. Exactamente. La Universidad Veracruzana tenía también. Sí, el gobierno del Estado. El gobierno tres, la editora del gobierno del Estado. La editora. Sí. Separadas, ahora sí, juntas, pero no revueltas. Sí, sí. ¿Y qué había ahí? ¿Cómo? ¿Qué libros, qué colecciones? Mira, más que colecciones eran prácticamente libros sueltos. Si mucho encontrabas algunas obras, tomo 1 y tomo 2. Pero así, toda una colección de uno solo, no. Diversificaban para que el público pudiera decidir qué comprar. De hecho, el libro que tenían para presentar fue el de 200 años de San Juan de Ulúa, del último reducto de la independencia. Ese, de hecho, lo presentaron, estuvimos en la presentación, sí. Estuvimos en la presentación bueno, ellos tienen toda una maquinaria, por decirlo así, un mecanismo muy bien hecho, son unas carpas, pero aunque había ruido afuera y demás, se escuchaba perfectamente bien. Acústica como para 60 personas, nada más. Pero muy buena sonorización, definitivamente. Digo, tenían, por ejemplo, me llamó la atención, en el nuevo, ¿no? Unas bocinas más o menos así, pero altas. Excelente sonido, se escuchaba perfectamente. Aquí bien trajeron unas parecidas inflables, las paredes inflables. Pues parecía inflables, ¿sí? ¿Verdad? Sí, le llaman carpa 1, carpa 2, carpa 2. Pero al final, pues sí, cumplían con la acústica. Las conferencias no siempre eran en el Salón Jaime Torres Bodet, no. Ahí oído, amigos,
fue una lástima porque a la misma hora era ese evento. Se le dio un reconocimiento internacional a nuestra querida y estimada Callita. artesana pozolea caneca, doña Callita, y no pudimos llegar porque a esa hora, misma hora estaba este trabajo. La presentación de ese libro. Pero cuando nos acercamos ya habían terminado, porque nada más era por una... Eran 40 minutos 40 para minutos. ella, este era mayor de era tiempo. una hora o Sí. 2 horas. 2 horas la presentación y todo. Para aquellas personas que lo mismo han dicho algunos escritores, autores de obras que hemos presentado en la Casa de Cultura, se sorprenden, lleno completo. Cuando tú vas a la Ciudad de México y ves este tipo de presentaciones, por ejemplo, ahí, a veces no pasaban ni de 10 personas. Y tenías oportunidad de interactuar con el autor. Porque además, el libro presentado estaba a la venta en la entrada. Ya había una persona que estaba vendiendo el libro. ¿Qué más? ¿Qué más? Perdón. ¿Ese libro de qué es? Bueno. Este libro, que fue uno de los primeros eventos programados, ¿verdad? El segundo día, Sí. viernes. Este libro es un cuento muy interesante. Yo diría que es un cuento olmeca. Este cuento lo presentó su autora original, la doctora Virginia Arieta Baizabal, quien es la actual directora del proyecto arqueológico San Lorenzo, aquí nada más, cerquita, y que en varias ocasiones la hemos presentado en línea. Ella presentó este librito, que es muy interesante porque está enfocado a niños. Y yo lo tenía desde hace un buen tiempo y le pregunté, ¿cuándo haces una edición para que todo el mundo pueda accesar a este libro y te lo pueda comprar? Porque es a colores. O sea, de lujo. Entonces me dijo, ay, don Artemio, dice, no tengo dinero para una impresión de 1000 libritos de estos. Entonces hizo una versión de pasta delgada, que fue lo que ofreció en esta ocasión. Así es. ¿Qué me trajo el río? Es el nombre de este libro, que tuvo buenas ventas, buena asistencia en la Ciudad de México, presentado precisamente en la 37ª Feria Internacional del Libro del INA, como invitada en el estado de Veracruz. Por el estado de Veracruz y por el estado de Veracruz. Por la V. Oído, porque ya estamos sobre la fecha para ver cuándo se presenta en Mina. Con motivo de los que... Con motivo de los 200 años de Minatitlán. Sí, también estuvieron ahí las editoriales que conocemos, Raíces, Proceso, sí. O sea, vaya, cumplen con su función también de acolchar, ¿no? A la cultura, sí. Todo, ¿no? Definitivamente. Acaba de mencionar algo el Proceso. Y ahí tenía todo el librerío que ellos promueven y están vendiendo. Pero faltó uno, Vértigo. Faltó Porrúa. Vértigo, Porrúa. Esta vez Porrúa sí ya no estuvo, pero el año pasado estuvo Porrúa. Entonces, había Raíces, es la que maneja arqueología mexicana y tenía toda la colección. Precisamente una de las ideas mías al asistir es completar mi colección, porque pues no encuentro todas y se me pasan. Ahí están todas. Además, a un precio accesible. Exactamente, sí. Porque ya por fuera ya superó los 100 pesos. Sí, sí, sí. Inclusive las ediciones especiales ahí están, o sea. Ya tenían sí. Todo. Y ahí encontramos libros de mi querida y difunta esposa, la doctora Ann Seifert. Entonces, lo que no había, ¡pum!, compraba.
yo vi que esta exposición o esta feria más bien es un encuentro, ¿sí? De arqueólogos, antropólogos, sociólogos, ¿sí? Porque ahí se veían y qué tal, cómo estás y qué has hecho, dónde estás y también personas que iban por libros que o ya no tenían o ya querían una edición más, actualizada, ¿no? ¿Sí? Pero era gente que ya sabía lo que iba, o sea, iba y pedía pedía este. De acuerdo a lo que pudieron observar, se podría decir qué género es la que más demanda tiene de la literatura. Bueno, dentro del género de es arqueología. ¿Sabes por qué? Se le ha dado mucho énfasis a los descubrimientos actuales de Maya. Porque, déjame decirte, sí, Olmeca, sí, pero Maya, era así como que toda la propagación de diversas editoriales hablaban sobre los mayas. Porque es el limón turístico. Sí, así es. Hay que reconocerlo, porque los olmecas sí son muy importantes, pero no hay vestigios a la vista. No hay pirámides no hay, de piedra. No hay vestigios, los vestigios están en los museos. Una de las cosas que yo platicaba con Renato es qué tristeza hay en nuestra ciudad Bueno, es que ocurre que una época contábamos con 2 o 3 librerías, ahora no hay una sola. Ausencia total. Y recordábamos a un buen amigo, a Ernestino Fuentes Dolores, que era dueño de la librería Minatitlán, que tenía, aparte de su papelería, tenía la venta, un buen espacio de venta de libros. Y ahí pues acudíamos, normalmente cada semana traía novedades y ya no teníamos que ir a Coatzacoalcos, porque Coatzacoalcos tuvo buenas librerías también y fueron decayendo. Él se tuvo que ir por alguna circunstancia especial y de ahí afuera hubo una librería en Lerdo y Ejército Mexicano, que primero era enfoque religioso, después derivó en papelería. Y de ahí fuera no conozco otra. América. América fue Las Américas. Sí. De la señora. Pero esa era una papelería, librería y así funcionaba. Ernestino también, pero lo más fuerte de Ernestino eran sus libros. Sí, había novela, ensayo. Y él traía, cada año promovía y realizaba una feria del libro. La primera que hizo fue en Casa de Cultura. Así es. La segunda fue en el Centro de Convenciones, con una afluencia de personas muy, muy abundante. Fue todo un éxito. Hubo secciones editoriales muy importantes, pero en realidad él no ganaba, gastaba. Era una promoción a su negocio, pero él en esos eventos invertía. Su propósito era darse a conocer y promover también la lectura, porque eso se perdía o era muy localizable quiénes eran los que consumían libros, no era muy amplio el círculo de lectores. Hasta ahorita el único lugar que he visto es muy así, ¿cómo decirte? De carne, chile dulce y de tomate, lo que vende Soriana Hiper. Tiene una sección ahí de libros, pero no cumple con la expectativa de los que nos gusta la lectura. Entonces dices, bueno, me voy a Coatzacoalcos. Hubo un tiempo que los super vendían colecciones de libros por fascículo, o sea, el tomo 1, tomo 2. Incluso uno no se recuerda si Chedraui o Soriana vendían ese tipo de libros o de ediciones, pero ya no lo hay. Ya no. Créeme que es una pena porque no despierta el gusto por la lectura. Digo, hay muchos jóvenes, niños, que están enfrascados en héroes japoneses, en los... Y dices, caramba,
A ver, niño, ¿qué? Es la influencia que se recibe a través de las redes, ¿no? Prácticamente. Ahora, también he visto que como que hace falta llevar estas ferias del libro a las ciudades pequeñas, porque se hace, por ejemplo, en ciudades que se tienen esa característica, que es la Ciudad de México, que Guanajuato, Esas personalidades. Jalapa todavía, que es la Atenea Veracruzana. Pero hay ciudades, por ejemplo, Minatitlán le gusta mucho, hay mucha gente. En algún tiempo lo que estuvo haciendo Ernestino Fuentes. Bueno, pues Sí. es el que estábamos hablando. Sí, La librería Minatitlán. así es. Entonces, pero hace falta también el apoyo de las autoridades para poder hacer este tipo de eventos y volver otra vez a lo del libro. Es cierto, ahora se recibe información rapidísimo a través del internet, a través de las redes, pero el libro es el libro. Y es una obra que no se va a perder prácticamente, a excepción de que lo prestes. Bueno, hubo varios intentos, Guillermo, acuérdate. Fondo de Cultura Económica puso un módulo en el parque. Ajá. Y tenía libros excelentes, vaya, pero, y a buen precio. Pero creo que la gente lo ignoraba. Y ese después hubo un proyecto de Luis Chávez que iba dejando libros en las bancas. Libros libres. Sí, pero él andaba regando libros y también creo que se decepcionó porque los leían y los dejaban ahí. Yo también lo hice en Soriana y estuve sentado allá enfrente para ver quién llevaba el libro. Y no. Mira, es triste ver un pueblo que no lee porque nos damos cuenta a la hora que platican. O sea, su léxico es tan pobre o tan ridículo a veces que dicen, no, simple y sencillamente no. Si tú lees, ese léxico se amplía y sabes de lo que se está hablando cuando estás con otras personas que vienen de otros lados. No, pero además enriqueces tu imaginación. Enriquece tu lengua. No, pero en tu imaginación, si tú lees una narración, ya sea de un cuento, de un evento histórico, arqueológico, te están detallando una pieza, están detallando un sitio, si tú pones la imaginación, vas viendo, vas viviendo lo que otros imaginaron y lo que otros hicieron. Malo es que tú no aprendas de los demás, porque no podemos ignorar que nosotros somos producto de la influencia de todo lo que nos rodea, personas, objetos, todo lo que está en tu vista, en tus sentidos, es lo que influye en tu personalidad. Entonces, la lectura tiene esa ventaja, que te enriquece y te fortalece tu imaginación, además del lenguaje que tú dices, pero también nos permite entendernos más fácilmente con los demás. Claro. Viajar en el tiempo. De hecho, después de leer, te queda más fácil escribir algo. Sí. Porque pues vas viendo que aquí en esta plataforma tuvimos una persona que no estudió profesionalmente, pero tenía un léxico, una facilidad de palabra, y que nos dijo después que siempre un señor lo estuvo recomendando que leyera. Don José Luis Santiago, el tamalero. Del Pino Suárez. El tamalero de las estrellas. Claro, realmente. Tan caros los tamales. Hubo otra personalidad que afortunadamente, una dama también, estuvo dando un taller cómo construir un libro, y ahí están los resultados en su obra colectiva que se llama Narrando en Veracruz, y me refiero a la maestra licenciada Inés Juárez. Ella estuvo en Casa de Cultura y además da clases en la Secundaria Federal 1. Y vive aquí en Mina. Son valores universales. Entonces, no solamente se presentó en la Ciudad de México, antier, también lo hizo en Jalapa. Y estamos viendo la posibilidad
de incluirla en el programa rumbo al Bicentenario de Minatitlán en Casa de Cultura. Oye, yo ayer, el viernes, jueves o viernes, oí un incidente que tuviste en esa feria, que le gritaste a una persona que no se dio por aludida. Ah, Pero ahorita sí. te va a contar el incidente mayor. No tiene caso. Dice que iba el doctor en historia Alfredo Delgado Calderón, va caminando, ellos estaban en Él lo no suyo. estaba, nada más iba No, yo. Estaba- yo bueno, no lo vi, no vi. Él dice Alfredo. que pasa Alfredo Delgado, él le grita, Alfredo, el otro iba con unos acompañantes, no, él dice que oyó que le hablaron, pero iba acompañado de otras personalidades y él no los vio. Ya después nos No lo comenta, reconocí. fue uno de los homenajeados en esa feria. Es de don Ponciano Ortiz Ceballos, arqueólogo del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, codirector del proyecto de Manatí, de las famosas cabezas olmecas de madera. Ese fue. De hecho, al estar Veracruz, y si puedes narrar quiénes están aquí en esta presentación que En esta hubo. presentación de Virginia está un sobrino de Ponciano, Sí, precisamente. también es Aquí, arqueólogo. en esta imagen. También es arqueólogo. Estaba Sara Ladrón de Guevara. Sara, ex rectora de la universidad. Sí, Sara Ladrón Fue de directora Guevara. también del IBEC. ¿Ven? Fue directora del IBEC. No, No, Sara no. Del Sara no. Museo de Antropología. Sí, ahora está en la Ciudad de México. ¿Cómo se llama esto? La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sarita Ladrón de de Guevara. Guevara. Lourdes Budar. Lourdes Budar también es una mujer muy atractiva respecto a su trabajo. Y también es guapa, ¿no? Es guapita. Pero lleva mucho tiempo. Es de Puebla y tuvimos la oportunidad de saludarla. Trabajó en sus inicios con Ann Cyphers. Me dice, yo lo conozco a usted desde hace años. Le dije, pillita, eso era cuando yo estaba bien. Y no recuerdo la última joven, la que está aquí, la del pelito corto, no recuerdo cómo se llama, pero era la que manejaba la presentación. Muy interesante. Estaba la doctora Anik, es una belga. Anik, no recuerdo, tiene un apellido medio raro. Y fue muy agradable porque porque entramos aquí donde esta conferencia era sobre el patrimonio arqueológico. De eso se trataba. De hecho, una de las pláticas que se tuvieron en este evento fue cómo lograron rescatar de la sierrita, ¿no?, de Piedra Labrada, ¿sí?, ese monumento y llevarlo a su lugar, al museo, al museo, pero también hicieron una réplica y la entregaron para que el pueblo estuviera tranquilo y los dejara, ¿no? Definitivamente fue muy, muy gratificante para mí escucharlo, porque hay cosas que no se saben hasta que no llega uno a evento. En el mundo de los arqueólogos, pero en esta ocasión ellos abrieron precisamente estos detalles que para muchos es desconocido. También nos tomamos una imagen fotográfica en la sala Golfo México, Costa del Golfo, con el famoso luchador, y nos dio una terrible sorpresa. No tiene protección alguna. Está la figura sentada en una mesita así, a la mano de que cualquiera llega, porque descubrimos un chamaco que estaba tocando la cabeza olmeca que está enfrente. Dije, no, yo sí le llamé la atención. No, niño, no se tocan las piezas. Sí, le comentaba Artemio, o es una réplica
o qué pasa, ¿no? Pero aún Está- así, echas a perder el material, Es que la grasa humana es muy difícil de quitarla de la piedra. se adhiere. Mas, sin embargo, también vimos las dos cabezas, perdón, los dos bultos de madera olmecas del manatí, que fueron las que se presentaron en Casa de Cultura hace muchos años. Pero es así, resguardadas en una vitrina empotrada en la pared. con ambiente controlado, se ve O Ambiente que sea, está- no le puedes dar vuelta. No, no, No. este es un nicho, Tiene pero que llevar todo lo que es con- de con temperatura, ambiente. Sí. entonces, pues, no. digo, si alguna vez en su vida ustedes viajan a la Ciudad de México con el único placer de decir, ay, voy a pasarme unos días ya, visiten nuestro Museo Nacional de Antropología, que no solamente es famoso en México, sino en todo el mundo. Y decía Alfredo, nos decía que el de Jalapa es el segundo El en segundo. América Latina. así están los dos. Mire, Valió la pena, valió no la sé pena. si ustedes aprecien, Es difícil. ese sería muy difícil. Ahí se ve Son las dos esculturas de madera. Son dos de las esculturas de Dos madera. cabezas de madera, pero tienen, se ve Ya un la termómetro. hicimos aquí una exposición, me acuerdo. Sí, la Sí, Casa de Cultura Casa de nos Cultura, hizo claro. favor de Elina de Pero traernos. también hubo presentaciones por Veracruz, ya sabes, el folclore, la décima, la salsa, por Francia, pues realmente nunca vi un espectáculo No, de danza, música, eso no. Su stand, que era doble, pues sí tenía material editado, pero no hubo De mucha hecho, afluencia. de hecho, Francia apoya mucho a través de CEMCA, del Centro de Estudios Mesoamericanos. Anita. Tiene mucha investigación y editorial. Y yo tengo 2 libros del Centro de México en francés, porque Lo que buscábamos eran los libros de Charles Brasseur, de Charpenay, de todos ellos que fueron los que visitaron el istmo de Tehuantepec. Pues no, de eso no había nada. No. Nada. Oye, Fran pues, Blom. esa foto se parece al luchador a ti. ¿o? Pues sí. es el luchador. Sí, Pero por la sí, patria. No, Creo que si se lo quieren robar se pueden equivocar. Había artesanías y hubo una en especial que me llamó mucho la atención porque eso es cómo educar a un niño jugando y viendo. Había lo que ahora se ha convertido en una moda, las loterías, pero en náhuatl, con imágenes. En otra lengua, igual, dije, mira, yo las únicas que conocía eran las del Istmo de Tehuantepec, porque una gira sobre indumentaria, otra sobre animales y otra sobre gastronomía. Entonces, todo está en zapoteco. Entonces, el que lleva la lotería tiene que decirlo en su lengua. Y cuando no entienden, entonces hace esto. Muestra. Ya muestra, ya buscan. Para niños, excelente, y ya digo, hasta para adultos. De hecho, había talleres, o sea, los talleres los fueron llevando, o sea, muy bien, porque había una de pintura, de tinte de maderas, ¿sí? Pero naturales, con tintes naturales. Pero también había para niños, o sea, eventos para niños, o sea, y eran de que las carpas de manualidades, y ahí estaban los niños haciendo, ¿sí? Sí, pues. Realmente es para todas las edades, ¿sí? Bueno, antes de irnos, quiero saludar y agradecer la preferencia y confianza al licenciado José Luis Pérez Mojica, que nos sigue a través de estas plataformas de comunicación, a Florisa Ramón, a Miguel Ortiz León, a Charlos que Toledo, presentó su a libro Santos, también. Manolo Santos, dice Narrar Veracruz, doctora en letras, el ballet folclórico de Minatitlán, que dice saludos a todos los panelistas. Gracias por estar con nosotros. Gracias. En esta tarde aquí en lo que es Agencia de Noticias Nuevo Siglo. Y pues
pues, Se apellida Fierro. fue Fierro se apellida. 34 minutos. Fierro se de apellida. tiempo. Eso es bueno, Guillermo. Sergio. Creo que debemos alargarlo un poquito a otros 2 minutos. Eso sí, No te qué puedes. bien. No, Bueno, sí creo vamos, que sí. contador. Haga la Pues, despedida. Pues agradecerles a ustedes que nos han acompañado esta tarde y con el deseo de que la próxima semana también lo haga. Estamos muy agradecidos con ello y también con el licenciado Guillermo Humberto Gutiérrez Arias, director de AN Nuevo Siglo, que desde luego forman ustedes parte de una comunidad muy importante de comunicación. Ángel, nuestro invitado, el ingeniero civil. Pues si tienen oportunidad de asistir, no nada más a la Feria Internacional del Libro de Antropología, a cualquier feria, ¿sí? Hemos ido a la de Jalapa, creo que falta todavía, viene la máxima, la de Guadalajara o la del Zócalo, que también es lo máximo de todas las ferias de libros. Háganlo, siempre van a encontrar un libro interesante, un amigo, ¿sí? Por descubrir. Y más ahorita con los descubrimientos que cada vez salen más y más, ¿verdad? Y hay un mundo de riqueza cultural enterrada todavía. Yo, Emilia Rendón Lara, buenas tardes a todos, muchas gracias. Cordialmente recíproco ese saludo, pues. Amigos, yo nada más les quiero pedir, por favor, este sábado 29, la presencia de ustedes en la presentación del más reciente libro de nuestro cronista natural, don Renato Palemón Vázquez Chagoya. Es un libro que recopila mucho de la historia de estos 200 años que vamos a cumplir en el mes de diciembre. Esta presentación se llevará a cabo en la Casa de Cultura, sábado 30, 6 de la tarde. Sábado 29. Perdón, sábado 29, sábado 29, 6 de la tarde, con entrada libre para todo el mundo, y pueden adquirir este libro que está muy bien hecho, vale la pena, y podernos evocar qué ha pasado en muchos años en nuestra ciudad. Ahí los esperamos. Bien, saludamos también a Isidoro Arturo Gómez. Yo, Emilia, dice, ahí estaremos presentes el sábado 29 en la presentación del libro El contador Renato Palemón Vázquez Chagoya. Bueno, vamos, agradecemos su confianza en esta plataforma de comunicación. Estamos haciendo un tipo de periodismo diferente. Es difícil realmente promover la cultura como lo intentamos. No logramos atraer como quisiéramos la atención de la gente, pero la gente nos sigue y eso es importante. Así que, Guillermo Gutiérrez Arias, Agencia de Noticias Nuevo Siglo, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.